A continuar aquí en Mujeres en Todo y lo vamos a hacer con una astroterapeuta a quien le damos la bienvenida porque ella ha hecho un estudio muy interesante sobre todo lo que tiene que ver con los astros y los cambios en Venezuela, los cambios constitucionales que según este estudio podrían venir. Vamos a darle la bienvenida a Enriqueta Bruni, ella está con nosotros hoy para comentarnos sobre esto. Y no se quede pues engavetado un estudio tan interesante y sobre todo que hay mucha gente que le interesa mucho lo que tiene que ver con la astrología. Bienvenida, gracias, Enriqueta. Alba, excelente. Bueno, aquí podemos ver un cuadro que ella nos trajo que quizás podría reflejarnos un poco la historia, tomando en cuenta que viene un proceso electoral en el país, venimos, ya estamos prácticamente, se puede decir que en campaña en Venezuela y no hemos dejado de estar en campaña durante muchísimos años. Y este cuadro quizás nos podría ilustrar un poco lo que tú nos quieres contar. Lo vamos a tener en pantalla, lo tengo yo también aquí conmigo. Cuéntanos, Enriqueta, Claro. Bienvenida. Bueno, ok, hola. Entonces aquí nosotros partimos de que Venezuela como país nació el 5 de julio de 1811. Ese día fue cuando se firmó el Acta de la Independencia y en ese momento entonces tenemos una carta astral que se le levantó al país y ahí entonces podemos observar muchas cosas. Bueno, primero que Venezuela nace con el signo solar Cáncer a 12 grados. Aquí está. Exacto, y eso me indica mucho porque en astrología política, astrología mundana, el sol habla del líder, el tipo de liderazgo que nosotros buscamos, okay, la esencia del líder. Entonces, Este Cáncer es Venezuela. es el sol de Venezuela. Okay. Tenemos otros ingredientes dentro de la carta, pero en este estudio yo solamente me basé en el sol porque tiene que ver mucho con el presidente, con el gobernante. Okay, ¿qué ocurre con el sol? Lo que te estaba comentando, al ser Cáncer es un tipo de líder que se conecta a nivel emocional con el pueblo, okay, y que le cubre sus necesidades básicas, alimentación, vivienda, vestido. O sea, ese es el líder que nutre. Okay, que le llega a Venezuela. No quiere decir que los presidentes tienen que ser Cáncer, porque también he hecho un estudio de todos los presidentes que hemos tenido en Venezuela y solamente 2 presidentes fueron Cáncer. Y la mayoría Leo, me comentabas. La mayoría Leo, sí, Leo y del signo y también del elemento fuego, o sea, porque son personas que son muy apasionadas, muy viscerales también y tienen mucha energía también que transmitir, ¿no? Los militares. Más de la mitad de los presidentes que ha tenido Venezuela han sido militares. Okay, ¿qué ocurre cuando Más de la mitad. Más de la mitad de los presidentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empiezo a revisar cada vez que el sol, por esta técnica que se llama de progresión, ha cambiado de signo, entonces he observado tres características que me llamaron la atención. La primera es que cada vez que el sol entra en un nuevo signo, hay un cambio, una reforma en la Constitución, o sea, una enmienda. Siempre hay algo relacionado con la Constitución que está muy marcado. ¿Y eso está pasando en este momento? Ahorita el sol está también cambiando de signo, o sea, por eso es que se puede esperar que si no es el año que viene, o sea, si no es el 2012, el 2013, el 2014, máximo puede haber una reforma o un cambio en la Constitución. Claro. Necesariamente en la Constitución, no un cambio político. No, es en la Constitución, porque la Constitución tiene que ver mucho también con la esencia del país. Eso es lo que me llama la atención. Después también me llama la atención que el presidente que hace esa transición de cambio de signo progresado, de sol progresado, siempre ha sido un presidente que ha tenido protagonismo o que ha tenido presencia en el periodo anterior del sol. Okay, entonces ahorita eso lo vamos a ver cuando empezamos a estudiar el primer cambio de sol, ¿no? Que es aquí en Virgo, ¿no? Que es en Leo. Nosotros arrancamos con Leo. O sea, en Leo es cuando arranca realmente la Cuarta República. Se puede decir que la Cuarta República en Venezuela arranca en 1830 y el sol progresado de Venezuela está en Leo. ¿Qué ocurre en Leo? Se separa Venezuela de la Gran Colombia. Si yo eso lo asocio con la astrología, Leo tiene que ver mucho con lo individual. Okay, con el protagonismo, o sea, yo soy, o sea, a mí no me interesa el otro, o sea, me separo de la Gran Colombia porque quiero tener poder. Esa fue como que la esencia. Bueno, además en astrología, el Leo está muy asociado al color amarillo y fíjate que José Antonio Páez le decían el Catire-Páez, o sea, también hay esa asociación con el Leo. Con el amarillo. También ese día, en ese año, en septiembre de ese año, también se ejecuta una nueva constitución. Okay, ¿qué ocurre? Después pasan 30 años y tenemos el sol progresado de Venezuela, pasa a Virgo. Venezuela se encuentra en plena guerra federal, están enfrentados los conservadores versus los liberales por todo lo que tenía que ver la distribución de las tierras, las desigualdades, se acababa de abolir la esclavitud, o sea, había mucha gente sin empleo, o sea, era todo ese proceso que está muy asociado con el Virgo, ¿no? Se acababa de acuñar, también se acuñó el peso de cobre venezolano, o sea, todo lo que tenga que ver con dinero, eso yo lo asocio mucho a Virgo, ¿no? Astrológicamente.
Libra. Libra, pasa Libra, Joaquín Crespo. En Virgo, el primer presidente que arranca en Virgo es José Antonio Páez, que fue el tercer periodo de José Antonio Páez en 1861. O sea, aquí tenemos un presidente que arranca un periodo que ya había estado en el periodo anterior. También José Antonio Páez, también él viene de la época independentista, o sea que también José Antonio Páez de alguna manera viene del periodo anterior. De 1811, exacto. Eso se ha repetido a lo largo de tantos años. Es impresionante cómo en este estudio encontré muchas semejanzas que yo dije, oye, pero o sea, esto de verdad que impresiona porque la historia es un ciclo, la astrología es un ciclo y cómo se repiten las cosas. ¿Qué semejanzas conseguiste? Bueno, lo de las personas, de los presidentes que repiten. ¿Que repiten qué significa? Que vuelven al ruedo, exacto, que hay una ¿Pero continuidad. el mismo presidente? El mismo presidente, ¿sabes? El mismo partido, o sea, hay como cosas muy que te marcan, ¿no? Tenemos entonces en Libra, arranca Joaquín Crespo, ese periodo, Joaquín Crespo hizo una revolución también legalista porque él no quería el continuismo de los presidentes que estaban antes. Y bueno, entonces él también, Joaquín Crespo, había estado en el periodo anterior porque había sido presidente en Virgo. Arrancamos, entonces pasan 30 años, Escorpio. Escorpio en astrología está relacionado con el oro negro, con las riquezas de la tierra. Justo para la época que arranca el Sol en progresado en Escorpio, tenemos el descubrimiento del petróleo en Venezuela. O sea, comienza, mejor dicho, la Venezuela petrolera, que fue cuando se descubrió un pozo de petróleo, el Barroso II, y se descubrió que Venezuela tenía riquezas petroleras. También aquí se repite lo de que Juan Vicente Gómez, exacto, Juan Vicente Gómez ya venía también del periodo anterior, porque él había sido presidente en Venezuela desde 1908. O sea, fíjate cómo se da esa coincidencia, ¿no? Esa repetición. Bueno, arranca el Sol en Sagitario, 1952, 1953, el presidente que marca ese inicio es Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, bueno, sabemos lo que él buscó implementar en el país, el nuevo ideal nacional, eso está muy relacionado con valores, con Sagitario. Con las culturas, los extranjeros que vinieron al país, eso es muy de Sagitario, la filosofía. También Marcos Pérez Jiménez ya venía del periodo anterior porque él había estado en la Junta de Gobierno cuando Wolfgang Larrazábal y cuando Carlos Delgado Chalbó. Sí. O sea, era una persona que también... coincidencias que encontraste ahí, todos venían del periodo anterior. Venían del periodo anterior. Y tenemos entonces Capricornio, que arranca el Sol en Capricornio, que fue hace justo 30 años, 1982, 1983, que está Luis Herrera, que termina su periodo Luis Herrera, entra Jaime Lucinchi. Capricornio está muy relacionado con controles económicos, con restricciones de la economía, y te decimos, bueno, Jaime Lucinchi también de alguna manera, que fue el primero que arrancó ese periodo, él había sido senador, había sido diputado, cuando Carlos Andrés Pérez había sido secretario del Partido de Acción Democrática, bueno, de alguna manera era Acción Democrática y COPEI los protagonistas. En base a esto que nos comentas de la historia, Enriqueta, ¿cómo se puede ver el futuro desde el punto de vista de las candidaturas, de lo que viene, del nuevo liderazgo que se puede ejercer en el país? Porque venimos de un líder que ya ha repetido, pues, digámoslo así. Claro, sí, ¿Ese líder puede repetir? ¿Eso se puede ver en ese estudio? ¿O puede venir una nueva generación que ya haya estado muy ligado al aspecto social como el líder anterior o el que tenemos actualmente? Acuérdate que son tendencias, o sea, las tendencias me indican que cuando se arranca el Sol en un nuevo signo, hay como que algo del pasado que está muy amarrado, muy arraigado, o sea, como que te cuesta desligarte de ese presidente o de esa influencia del pasado porque como que quieres como que repetir, ¿no? Lo que pasa es que el signo que entramos ahorita, que estamos justo ingresando este año, pero el año que viene se va a ver más la influencia, es Acuario. Acuario también es lo social, porque Acuario está muy relacionado con lo social, pero es el humanismo, pero es el verdadero cambio social, es el cambio que viene de adentro hacia afuera. O sea, que se podría ver, porque tenemos un líder que está ligado a lo social. Lo social, al socialismo. Que ha repetido. Claro, que ha repetido. En el caso del nuevo liderazgo, tiene que estar ligado también. Social, claro, no puede ser un candidato que no haya tenido fogueo, que no haya estado en la escena política, o sea, tiene que ser obligatoriamente alguien conocido, o sea, alguien que haya tenido presencia, imagen. Y que haya tenido resultados sociales. Sociales, exacto. Y acuérdate que el discurso para Venezuela es eso, son las necesidades básicas, o sea, hay que hablarle siempre de sueños, de no hablarle del pasado, porque el pasado es Leo, es la Cuarta República, es todo nuevo, o sea, es soñar, es crear, es construir, es cooperar. Ese es avanzar el y crecer. Claro, y a mí lo que me gusta de Acuario, que Acuario está muy ligado a los ideales de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad. O sea, Acuario quiere siempre cambiar, no le gusta el pasado, o sea, el pasado es Capricornio, o sea, es la historia, es lo que necesitamos aprender, que de alguna manera nos tocó ese periodo para aprender. Ahorita viene un periodo de
de recoger quizás lo que vinimos a aprender, pero más enfocado para todos, la democracia por y para el pueblo. Eso es el sentido de Acuario. O sea que, por ejemplo, en el caso tuyo, Enriqueta, tú puedes hacer estudios de los candidatos que vienen al proceso electoral del año entrante. Claro, es que todas las personas... De acuerdo a su signo, por supuesto. Por supuesto. Pero... Y a la liga que podría, perdona, Enriqueta, tan demasiado interesante, podría tener con el aspecto social. Exacto. Que se debe mantener. Exactamente, tienes que buscar quizás un candidato que esté bien aspectado, también con la Carta de Venezuela, que tenga compatibilidad, así como una pareja, tú buscas las compatibilidades, los aspectos tensos, los aspectos que vienes a trabajar, bueno, también con el candidato que vaya a estar en la palestra pública el año que viene, tiene que ser un candidato también que tenga aspectos favorables, con la Carta de Venezuela y también con su momento que él está viviendo, ¿no? Para ver si realmente tiene chance. Okay, pero eso ya es un estudio completo, o sea que no puedes basarte solamente en el sol, tienes que conocerle su hora de nacimiento y hacerle toda su carta, bueno, y comparar con la carta del país. Es en el caso de los candidatos. Y en el caso de Venezuela, ¿cómo ves Venezuela adicional al cambio constitucional del cual nos hablabas al principio? Claro, bueno, para Venezuela ahorita que estamos en los 200 años de cómo está aspectada Venezuela, sí se ve que Venezuela, el pueblo está pidiendo cambios, o sea, todos los aspectos y todos los estudios, todo lo que hemos revisado los astrólogos que tenemos de alguna manera este interés por saber qué está pasando y entender el momento, sí nos damos cuenta que el pueblo necesita cambios, ¿no? O sea, como que ya están cansados de ese viejo discurso, o sea, ahorita hay que hablarles con un discurso más fresco, más de sueños, más de esperanza, más de ideales, y siempre enfocado en la libertad, la igualdad y la fraternidad, o sea, y en la cooperación, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y no descuidarnos nunca que Acuario es un signo que quiere cambios y quiere reformas, o sea, él le aburre lo viejo. Pero ese ha sido el discurso actual, por ejemplo, de nuestro presidente y de sus líderes, esas ideales, esos cambios, ese ir hacia adelante, ese que te voy a dar tu vivienda pronto, no te preocupes que lo vas a tener. Por ahí debería seguir el discurso. Están conectados, o sea, están conectados con la esencia, con la energía del sol que estamos empezando a sentir ya a partir de este 2011. Y el 2012 se va a sentir más, porque ese ha sido una constante en esos 180 años, y bueno, en esos 200 años que he estudiado la historia de Venezuela con esos periodos puntuales, ¿no? Bueno, que tú te has vuelto como que casi que una historiadora. Por todo eso que nos dices. Aquí se me 1800, 500, 1854. Dios, o sea, increíble estudiar todo eso y además conseguir todas esas semejanzas. Exacto. Es interesante. En cuanto a diferencias, o sea, en cuanto a cambios que tú hayas encontrado en esos estudios, ¿en qué periodo lo encontraste más profundo? Sí, bueno, los periodos, lo que llama la atención es que el periodo siempre arranca con un mandato, con un deber ser. El sol lo que te dice, mira, este periodo te arranca con que tienes que ahorrar. O sea, te tengo que poner controles en la economía para que tú ahorres y seas más maduro y más responsable. Por ejemplo, cuando el Viernes Negro, cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando todas esas leyes que se querían hacer, luego no se cumplen por X o por Y, ¿sabes? Los mandatarios de alguna manera cambian por complacer al pueblo, no aumentan la gasolina, pero el mandato, o sea, la energía que arranca siempre ese periodo es como que para que tú te conectes con lo que te está diciendo ese sol. Igual cuando Pérez Jiménez, que era el modernismo, que eran los ideales, que luego derrocaron a Pérez Jiménez y no se continuó, ok. Pero ese es como que el mandato inicial. Interesantísimo. Enriqueta, ahí estábamos hablando, porque ustedes saben que nos pasa a todos los venezolanos, yo diría a la mayoría, los lunes son terribles. Uno dice, ay, voy a saltar directo para el martes, ¿por qué? Cuéntanos por qué hoy estamos todos así como un poquito down. Una dice, no, tengo sueño, la otra dice, no, porque yo tuve un bautizo, me acuerdo, eso es otra cosa. La del bautizo es otra cosa. Bueno, pero un día como hoy estamos así. ¿Hay algo que tenga que ver con el sol, con los astros? Por supuesto, siempre hay que estar revisando cómo están los planetas diariamente para saber cómo están las energías. Bueno, lo que te estaba comentando, que hoy arrancamos la semana con luna en Tauro, y la luna en Tauro nos pone más lentos, ¿no? Así como un poquito. Yo que soy Tauro me pongo más terca también. Más terca, más lenta y más terca, o sea, claro, qué horror, pobrecita mi familia. Pero eso dura hasta mañana. Eso dura hasta mañana nada más, así que ya hoy y mañana la terquedad. Claro, porque el miércoles cambia la luna a Géminis y vas a estar más comunicativa, más. O sea, ya el miércoles nosotros podemos estar más activas aquí. Exactamente. Okay. Buena noticia. Y es luna nueva. Es luna nueva. Okay. Y todas las semanas ustedes tienen que estar haciendo estudio de eso. Sí, bueno, lo importante es que revises más o menos los planetas para saber, porque si tú te alineas con las energías del universo, como que las cosas fluyen más, ¿no? Porque, ¿y cómo hacemos
hacemos, por ejemplo, para contrarrestar esta flojera tan horrible que tenemos, que como la luna está en Tauro, entonces uno tiene flojera? Bueno, respirar, los colores, contacto más con la naturaleza, ¿sabes? Okay. O sea, alinearte con esas energías. Exacto, cariñito. Cariñito a un árbol, a mi perro, puede ser. Así es. Ah, y los placeres también. Los placeres. Exacto, los placeres de los sentidos. Enriqueta, agradecida. Quiero que me des tu blog. Exacto, para que la gente conozca más en detalle acerca de este estudio muy interesante que ella nos ha traído aquí, pues en este pequeño resumen que nos dio, que le agradecemos porque la apuramos mucho, muchas cosas más que decir, y ahí en ese estudio lo pueden revisar y bueno, quizás contactarla para conocer mayores detalles. Adelante. Sí, bueno, está en la página mía de Blogspot, Enriqueta Bruni Blogspot, también por Twitter me pueden escribir, en Astrólogos del Mundo también está todo el estudio completo para que vean en detalle todos los